Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Como todos ustedes saben, este centro es una institución de diplomacia pública que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, y nuestro propósito es servir de puente entre España y el mundo judío. Y lo hacemos con actividades como la que hoy nos trae aquí, esta conferencia sobre la poesía judeo-andalusí, que se enmarca en la programación especial de actividades que hacemos en torno a la muestra, a la exposición La Edad de Oro de los Judíos de Al-Ándalus, que pueden ver en nuestra sede hasta el 31 de marzo de 2024. En este caso, la conferencia va a estar impartida por la profesora María José Cano Pérez, a quien le doy la bienvenida. María José, gracias por acompañarnos hoy aquí. Muchísimas gracias por invitarme. María José Cano Pérez es licenciada en Filología Hebrea Bíblica, es catedrática del Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada. Merece la pena decir que es la primera mujer que obtuvo una cátedra en el área de estudios arameos en la Universidad de Granada y la segunda en toda España. Es directora de la Cátedra Melilla Sefarad de la Universidad de Granada sobre el patrimonio material e inmaterial de los judíos de Melilla y ha impartido docencia durante 47 años en las diversas materias que han sido objeto de su investigación. Ha sido directora, además, del Instituto de Investigación de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada y ha publicado numerosos libros. Van a destacar algunos de ellos, o voy a destacar algunos de ellos, como los referidos a la obra poética de Ibn Gabirol Poemas 1, o Poesía Religiosa, o Cantos de Amor y Muerte, dedicados a la traducción de Ibn Gabirol, que además pues, va a ser uno de los nombres que escuchamos en la exposición y que escucharemos en esta conferencia. Destaca también el libro Historia y Cultura del Pueblo Judío, cuyo coautor es Miguel Ángel Espinosa, que recibió el Premio Extraordinario de Divulgación de la Universidad de Granada. Así que, sin más por mi parte, voy a ceder la palabra a María José para que nos ofrezca esta conferencia, agradeciéndole de nuevo su participación. Muchísimas gracias al Centro Sefarad Israel por cursarme esta invitación. Siempre es un placer contribuir a la divulgación de la cultura judía en Sefarad. Yo quiero hablar sobre los judíos en Al-Ándalus, la poesía de los judíos en Al-Ándalus. El título es Entre la sinagoga y la corte. El ambiente sociocultural de la poesía en Al-Ándalus, de la poesía, bueno, de la sociedad en Al-Ándalus, contribuyó a que se produjeran una serie de fenómenos dentro de la poesía, de toda la producción literaria judía en estos territorios, entre ellos, por supuesto, la poética, y es sin duda una faceta clave para explicar y entender este periodo tan rico en el que se encuentran algunos de los más grandes poetas judíos de toda la época y las más bellas poesías escritas en lengua hebrea. Hasta este momento, la poesía en el mundo judío se había reducido casi exclusivamente al ámbito de lo litúrgico. Se va a empezar, bueno, tenemos la poesía bíblica, pero luego tenemos la poesía que se produce en Palestina, que está compuesta fundamentalmente para usar en la liturgia sinagogal. Ahora va a aparecer una innovadora producción de tipo secular y, por otro lado, también va a renovarse, a renovarse toda la producción de poesía religiosa, lo que es también muy interesante. Estos progresos, estas modificaciones en el arte de componer poesía tanto secular como religiosa va a alcanzar una cima dentro de la poesía hebrea que nunca antes fueron alcanzadas y que casi yo diría que, bueno, fueron alcanzadas en la época bíblica, evidentemente, pero no van a ser alcanzadas después. Hay algunos poetas, pero no hay ese ambiente generalizado. El poeta en la Edad Media se va a regir por unos patrones muy diferentes a los que tenemos hoy en día, porque se van a tener que adaptar a una serie de normas. Esto viene desde la poesía, por influencia de la poesía árabe. Entonces, por ejemplo, la estructura de los poemas,
en este caso no hay distinción entre los religiosos y los seculares, va a estar establecida de antemano. Esto da lugar a que a veces, desde nuestra mentalidad actual, pensemos que hay algo de plagio. Lo digo entre comillas porque realmente ese concepto no existe. Es verdad que algunos poetas dicen me copia, pero tiene que ser una cosa muy concreta. Por eso es tan importante todas las reglas que rigen la elaboración de la poesía. No podemos olvidar tampoco que en este momento van a hacer una figura dentro de los poetas judíos, que es la del poeta cortesano. Realmente, lo de poeta cortesano es un término, yo diría, un tanto inexacto, porque no solo escriben, cuando digo poeta cortesano, es poeta que escribe poesía secular para ser recitada, por ejemplo, en justas que se celebraban en casa de magnates. No es exactamente la misma figura que en la poesía árabe, que los poetas árabes tenían una corte real, pero también tenían estas, podemos decir, pseudocortes, que son personas notables que van a hacer los mecenas y sobre los que se escribe poemas, sobre todo panegíricos, y también se componen otros géneros para ser recitados en esos ambientes. Evidentemente, este entorno totalmente laico y secular va a ser muy diferente al que hasta ahora existía, que era el componer poemas para que o bien fueran leídos en la sinagoga o bien hipotéticamente pudieran ser leídos en la sinagoga. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en este momento? Nos vamos a encontrar, voy a pasar una diapositiva, nos vamos a encontrar con que adoptan las técnicas árabes. También quiero decir que esta poesía normalmente era para ser recitada oralmente, tanto la secular como la religiosa. Luego van a tener gran importancia el sistema prosódico, el sistema de metro, de rima, etcétera, etcétera. O sea que esas técnicas están tan depuradas que es cierto que hay poetas que componen mucho mejor y que son maestros en estas técnicas y otras menos. Otra cuestión a tener en cuenta es que a pesar de toda la influencia árabe y salvo poemas experimentales, como el caso de algunos que no voy a hablar aquí, pero solo decir el caso de algunos de Inga Virol o alguna cosa así, muy notoria, que son paradigmas de esos sistemas lingüísticos interculturales, pues la poesía se compone siempre en hebreo. Cuando, por ejemplo, hay autores, poetas, que tienen otra actividad intelectual, como puede ser el de la filosofía, el de la gramática, etcétera, etcétera, y esa obra en prosa la van a escribir en árabe o judeo-árabe. O sea que árabe en carácter hebreo, con algunas cuestiones lingüísticas diferentes, que eso sabe mucho el profesor Martínez Delgado. ¿Por qué van a escribir siempre en hebreo? Van a escribir en hebreo también un poco por influencia de la poesía árabe. Y me explico. La lengua va a ser un instrumento, un soporte, pero la poesía va a ser a su vez el soporte de demostrar que es una lengua con una capacidad para componer cualquier tipo de literatura y también demostrar y mostrar la belleza de esa lengua. Y eso es una de las cosas que los poetas hebreos se proponen. Pero a pesar de la tendencia a un marcado hebreo bíblico lo más puro posible, la verdad es que se van a producir innovaciones y esto no se podrá evitar porque la lengua bíblica, el hebreo bíblico tiene unas limitaciones textuales y entonces hay, por ejemplo, de tipo léxico, etcétera, etcétera, y ahí vemos cómo tiene influencia del hebreo rabínico, del hebreo paitánico y de calco árabe. Al ser dos lenguas semíticas, pues tienen facilidad para intercambiarse. Como es bien sabido, la poesía hebrea se divide en tres periodos, que son, aquí vemos en la diapositiva el tipo de metros que van a usar los poetas judíos y que
en la derecha tiene su correspondencia con el metro árabe, aquí exactamente igual. Quiero decir con esto que, por ejemplo, el tipo de rima, que también es monorrimia, pues, y empezar por el delet, etcétera, etcétera, cómo se da exactamente igual en el árabe. Y luego nos encontramos con un género absolutamente andalusí, invento andalusí, que es la muashaja. La muashaja es un género, un tipo de poema estrófico, pero que rápidamente se adopta en el mundo hebreo. Vemos que sería, aquí hay un cuadro en el que pone la lengua árabe, la lengua hebrea, las mudanzas son en lengua árabe, en lengua hebrea, la vuelta en lengua árabe, lengua hebrea, etcétera, etcétera. Y la jarcha es la que se escribía a lo mejor en los poetas hebreos, algunas veces lo escriben en romance, algunos en árabe, y la jarcha en árabe, la jarcha en la muashaja árabe, a veces árabe popular o romance. Bien, ustedes saben perfectamente todo esa cuestión. Bien, centrándonos en la poesía hebrea en Al-Ándalus, ya vemos cómo normalmente hay 3 periodos, que es el periodo de iniciación, el periodo de esplendor y el periodo de madurez. Los antecedentes de toda esta poesía va a estar en la poesía palestinense, que se produce en Palestina durante los siglos 6 al 8, que es poesía religiosa, y en Babilonia, que es del 9 al 10, y sigue el Piyut, que es el nombre de la poesía religiosa, y el Shir, poesía secular. Haigaon es uno de los introductores de la poesía secular. Bien. Aquí vemos una serie de poetas que componen el elenco de autores de poesía en Al-Ándalus. Bien, antes de iniciar la explicación del periodo de iniciación con Ibn Khaldun, quiero hablar de dos autores. Aquí he puesto solo Dunash, porque Dunash va a ser Meshorer, es poeta de Shir, y Paitán, poeta secular, poeta religioso. Bien, pero realmente el periodo de iniciación, que se caracteriza por la íntima dependencia de la tradición palestinense, todavía no había calado hondo la influencia de la poesía árabe, y también sobre todo de la babilónica, que era un poco más tardía, pero que había llegado al Andaluz, va a llegar, ahora veremos cómo. Luego, como he dicho antes, la poesía va a ser el soporte para demostrar la belleza y la capacidad de la lengua hebrea, entonces va a estar muy ligada a los estudios de tipo lingüístico exegético. Por lo tanto, aquí nos vamos a encontrar con 2 tipos de lengua, una la empleada en la poesía religiosa, que está más cercana al Piyut, a los poemas religiosos tradicionales, postbíblicos, y entonces una lengua más oscura, con una figura retórica más enrevesada, con unos usos de unos neologismos introducidos por los paitanín diferentes, y en cambio la poesía secular va a ser la que va a intentar escribir y componer en esa lengua hebrea pura, tan característica, que es una de las características de la poesía judeo-andalusí. Aquí hay 2 personajes muy interesantes, que son Menahem Minsaruk y Dunashin Labrat. Menahem Minsaruk va a ser un autor que fue secretario de la familia Incheprut en Córdoba. Él procedía del norte peninsular, y entonces va a escribir algunos poemas de tipo secular, de tipo laudatorio hacia su mecenas, y luego nos encontramos con otro personaje, Dunashil Labrat. El caso es que Dunash estuvo trabajando al servicio de esta familia, que eran los más notables, personajes judíos más notables,
la corte cordobesa, pero perdió el favor de los Inshaprut porque aparece otro personaje venido de Oriente, Dunash Labrat. Este individuo, que era también gramático y poeta, va a traer una serie de innovaciones de la modernidad que se estaba ya aplicando en Oriente, en la zona de Babilonia. De Babilonia, lo que hoy sería Irak. Y entre ellos va a traer innovaciones de tipo gramatical, pero también innovaciones de tipo poético. Él es el introductor realmente de las técnicas, los géneros, etcétera, de la poesía, de las técnicas árabes, similares a las técnicas árabes, en la poesía hebrea. Ellos serían los que iniciarían esta poesía que yo he llamado, vuelvo a repetir, un poco inexactamente como poesía de corte, al dedicar poemas a Inshaprut, o por ejemplo en una carta de Dunash al emperador de Oriente, introduce algunos pasajes en verso, etcétera, etcétera. Tanto Dunash como Menahem van a tener discípulos que siguieron sus pasos, aunque hay que decir que fundamentalmente son poetas religiosos, paitaní. Dice Moshe Ben Ezra al respecto: siguiendo sus huellas, las de Menahem, surgió un segundo grupo de más capacidad y de expresión más correcta. Por ejemplo, Yosef bin Shrantas, apodado en Abitur al-Maradí, luego el cordobés Rabbi Isaac Inchicatela o Isaac Ben Maer Saúl, ambos de Lucena. En este periodo de iniciación, quiero llamar la atención sobre un poeta, Meshorer, un poeta de poesía secular, que es muy llamativo porque fue el primero que hizo de la poesía su profesión. Porque normalmente, por ejemplo, el caso de Inabitur, el caso de Dunash, Menahem, etcétera, etcétera, y veremos que de los otros poetas de periodos posteriores tenían otro oficio y la poesía era complementaria, aunque, por ejemplo, hay autores como Yehuda Levi, que como he encontrado en el libro de José Martínez Delgado, La vida cotidiana de los judíos de Al-Ándalus, este libro tan increíblemente precioso. Se habla en uno de los documentos que encontraron José y Amir, se habla de cómo un potentado judío le debía dinero por un poema a Yehuda Levi, o sea que, pero él era médico y él tenía otras profesiones. Pero el caso de Injalfún es que solo y exclusivamente va a vivir de la poesía. Durante esta etapa se emplean todos los recursos prosódicos paitánicos, por ejemplo, la forma alfabética, quiero decir, empezar un poema por A, B, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etcétera, etcétera, o acróstico onomástico, el acróstico en la primera letra de cada verso, con el nombre del poeta o con el nombre de... o la repetición de palabras al inicio del verso, especie de anáfora, la forma estrófica, pero incluso con estas influencias tan claras de la poesía paitánica, la lengua es más sobria que la de los poetas palestinenses. O sea que incluso la poesía religiosa, se van acercando un poco más a la norma que imperó en Al-Ándalus, luego en el resto de Sefarad, de tratar de escribir en el hebreo bíblico más puro posible. Estos serían los tímidos inicios de la poesía religiosa y secular la poesía secular cortesana en Sefarad, concretamente. Bien, el periodo de esplendor se inicia con una de las grandes figuras del judaísmo hispano. Y cuando digo figura, lo digo en general, no solo en el campo poético, sino en general. Él va a ser el gran Nagid, él va a ser el representante de las comunidades judías, él va a ser, no llegó a ser visir, pero sí fue consejero del rey de Granada, de los sultanes de Granada, de los ciríes, y
es Shemuel Ibn Agrela Anagui. Vivió entre el 993 y el 1056. Fue un gran literato, y un gran estadista. Él se había educado en Lucena, que era el centro más importante, pero se educó, como veremos que va a suceder con otros poetas de Al-Ándalus, otros autores de Al-Ándalus, tanto en la cultura judía, por eso se va a Lucena, como en la cultura árabe. Él dominaba perfectamente el árabe. Él se destaca en todos los libros, por ejemplo, lo vemos en la crónica del último rey sirí de Granada, Abdalá, como dice que era de una capacidad y de una inteligencia extraordinaria. Él fue, aparte de político, fue un notable gramático, exégeta, comentarista y poeta. Él va a tener un protagonismo muy especial, porque yo no creo que Ibn Agrela fuera el mejor de todos los poetas, porque nos vamos a encontrar con grandes poetas en este periodo, tiene poesías muy bonitas, pero no es el gran poeta, no es Ibn Gabirol, no es Yehuda Levi, pero va a tener una importancia muy notable porque sus conocimientos, que eran muchos, y su situación social, ser un personaje al que no solo obedecían los judíos, sino que era respetado por los árabes, como se ven en las crónicas árabes, va a tener una gran fuerza en las letras hebreas. Lingüísticamente, la poesía, me refiero ahora, fue uno de los grandes innovadores porque va a conservar muchos rasgos del hebreo rabínico, pero introduce muchísimos neologismos procedentes de la lengua árabe. Esto que si lo hubiera hecho cualquier otro poeta, pues lo hubieran criticado mucho, luego fue criticado por autores posteriores, pero en ese momento pues lo aceptan. No solo lo aceptan, sino que lo imitan, porque su prestigio le permite hacer esas innovaciones. Ibn Agrela inicia el periodo de mayor esplendor de la poesía andalusí, judeo-andalusí, y, por ejemplo, fue el primero que utiliza plenísimamente el sistema prosódico árabe, el introductor del género autóctono de Al-Ándalus, la muashaja, que va a ser en ese momento era una novedad, y que años después, décadas después, van a seguir empleando los poetas hispanohebreos, como será el caso del malagueño Ibn Gabirol. Perdón. La actividad intelectual desarrollada por Ibn Gabirol nació en Málaga en el 1020, poco más joven que, Ibn Agrela, con el que trabajó a veces durante un breve periodo, murió alrededor del 1058, más o menos. Ibn Gabirol, lo que decía antes cuando hablaba de Ibn Jalfún, lo mismo que Ibn Agrela fue jefe de los ejércitos de Badis, creo que era de Badis, de los ziríes, luego era político, y luego su actividad intelectual como gramático, exégeta, etcétera, etcétera. O sea que tenía otra, era secretario, y Ibn Gabirol era filósofo, escribe también obras de ética, de exégesis, y su actividad más, aparte de la de poeta y todo esto, es como educador, fue educador del hijo de Ibn Agrela, de José. Su poesía es absolutamente muy excepcional. Él va a llevar un cambio notable en la temática de la poesía religiosa. El ejemplo paradigmático de esto sería el destacadísimo poema Keter Malhut. Es un compendio de metafísica, cosmología y filosofía neoplatónica. Al examinar la poesía religiosa de Ibn Gabirol, encontramos componentes de mística, sobre todo en los poemas del grupo de los ofanismos, los meorot, etc. Y por eso se ha llamado el primer místico hispano-hebreo. Ibn Gabirol, en su poesía religiosa, va a utilizar las técnicas paitánicas.
va a utilizar la técnica de la poesía clásica árabe, que es la poesía británica, un poema estrófico, a veces sin rima, en la poesía árabe, la poesía de influencia árabe, que son los poemas monorritmos con metros muy definidos y muy contados, pero sobre todo va a ser el que introduzca esa muashaja que a su vez había introducido Ibn Agrela en la poesía secular, él la va a aplicar a la poesía religiosa. Esto que a nosotros nos parece una cosa normal, realmente en ese ambiente religioso, en el que era el que imperaba en la comunidad judía, en la Edad Media, pues realmente va a ser una innovación. O sea que no solo va a utilizar una técnica ajena a la tradición religiosa, a la tradición poética religiosa, sino que además va a introducir una técnica, la de la muashaja, que prácticamente es una técnica popular, que no es cierto, que no va a ser tan popular, que eran técnicas muy rígidas, pero que puede tener esa rememoranza de pensar que pueden ser un poco popular. Luego, además, va a tratar motivos que nunca se habían tratado antes. En el campo de la poesía secular, yo considero, habrá quien no comparte esta opinión, que junto a Yehuda Halevi es el mejor poeta de Sefarad y tal vez uno de los mejores poetas judíos de todos los tiempos. Cultivó todos los géneros adoptados de la poesía árabe, menos los poemas de guerra. Utilizó todos los recursos, todas las técnicas, tanto las de procedencia árabe como las tradicionales de la poesía hebrea, la métrica cuantitativa, la monorrimia, la casida, los poemas estróficos, la poesía, etc. O sea que algunos poemas vemos que son poemas experimentales, increíble. De características similares, pero bastante menos altura poética, son también otros poetas, otros autores que a su vez eran filósofos, como Bagia Pacuda o en Altabán, que este último vive en Zaragoza, como lo hizo Ibn Gabirol, que estaban muy influenciados tanto por su actividad poética como por su actividad filosófica. Este periodo de esplendor que habían iniciado Ibn Agrela e Ibn Gabirol tiene su continuidad en otras dos grandes figuras que son Moshe Ibn Ezra, que fue poeta y Meshorer y Paitán, y Yehuda Leví, que fue también Meshorer y Paitán. Moshe Ibn Ezra había nacido en Granada, ocupó un cargo en la administración del último rey sirí, Abdalá, y cuando llegaron los almorávides, que no van a ser tan rígidos como los almohades, pues tiene que marcharse, se marcha a los reinos cristianos del norte. Entonces su poesía se divide, para mí no es tan buena como la de Ibn Gabirol, evidentemente, pero tiene también grandes poemas. Se divide en dos partes bien diferenciadas. Una, el periodo que vivió en Granada hasta que tuvo que irse como refugiado político, que no religioso, o sea, no fue una persecución religiosa, sino política, porque parte de su familia se quedó en Granada. Tuvo que irse a los reinos del norte y en ese periodo que estuvo en Granada va a tener una serie de poemas, son poemas de juventud, poemas alegres, livianos, y en ese momento escribe una de las grandes obras que son poemas utilizando la técnica del chinash árabe, muy bonito, son poemillas cortos, y luego una segunda etapa, esta segunda etapa que es la que inicia cuando está en el destierro, que su poesía se vuelve mucho más profunda,
y amarga, y donde se encuadran la mayoría de las composiciones religiosas. Hay poesía secular, pero también la poesía religiosa, que antes prácticamente no la encontramos en la primera etapa. Y Benerra en Lucena se educó en Lucena, como le había sucedido a Inagrela, que también se educó en Lucena. Él va a Lucena. Allí conocería a otro gran poeta, Yehuda Leví, que era de Tudela y que había ido también a educarse allí. Yehuda Leví se establece en Castillo una vez terminada su educación en Lucena, y bueno, ambos tenían también educación árabe, quiero decir que tenían esa doble educación tan característica de los judíos de Al-Ándalus. Se fue a Castilla, allí se establece, pero cuando es asesinado su protector, Ferrusier, pues vuelve otra vez al sur y se establece en Granada. La fama de Yehuda Levi no es tanto por su poesía, que también, pero por su libro sobre, se puede llamar de filosofía polemista, el Kusari. Y también tiene dos grupos de poesía muy interesantes. La más conocida es la Sionida, son cantos sobre Sion, pero la temática, que es la de la vuelta a Sion, son novedosos. El enfoque que le da Yehuda Levi es novedoso, porque siempre había sido un Sion lejano al que todo judío tiene que aspirar a volver, pero para encontrar la salvación, pero Yehuda Levi decide que no es un lugar lejano, que es un lugar al que hay que ir, que hay que abandonar todo e ir a la tierra prometida. Y él lo puso en práctica. Estos poemas son conocidos como la Sionida, y luego, a consecuencia de la travesía que hizo desde Sefarad hasta Tierra Santa, tiene una serie de poemas muy bonitos, y de un género no demasiado frecuente, que son los poemas de mar. Yehuda Levi es el autor que escribe en una lengua más pura, yo creo, y que sigue los dictámenes de la pureza de la lengua de forma más estricta, y salvo algunos rasgos medievales, como la influencia de algunas características de la lengua árabe, o algo de poco, pero algo de Piyut, algo del hebreo rabínico, se puede decir que su hebreo es clásico y puro. Junto a estos poetas, que son todos, que hemos visto que son Mesorer y Paitanim, Mesorer y Paitanim, Mesorer y Paitanim, Mesorer es poeta religioso. Hay un gran paitán, un poeta religioso, que es el mejor del judaísmo andalusí, que es Ingayat. Ingayat había sido maestro de muchos de estos autores, de algunos de estos autores, como Moshe Benerra o Galevi, y él fue director de la Academia de Lucena, y miembro de algunos de los grandes personajes, concretamente su familia de Trek Yehudá, su hijo y su nieto Shlomo, que se dedicaron también. Él destacó como poeta religioso, como paitán, y su obra está recogida y publicada, en parte traducida por la Universidad de Granada. Dice Moshe Ben Ezra en su Kitab al-Mudájara o al-Mudákara, que es esa fuente maravillosa sobre la poeta y la poesía hebrea medieval. Zinga ya destacó en conocimiento hebraico, y de él fluyó la poesía en composiciones que se deslizaban por la lengua como corren los caballos de carrera. Fue enterrado en Lucena. Bueno, Moshe Ben Ezra nos ofrece una serie de nombres, algunos de ellos solamente eso, un nombre, y a otros algún calificativo o dato biográfico de poetas que son Levi Marsaúl, Caprel, Batam. Bueno, no voy a leerlo. En los últimos años de este periodo de esplendor,
empieza una gran inestabilidad política. Son las invasiones. Primero la de los almorávides, que realmente no fue tan dañina como fue la siguiente, que fueron los almohades, pero esto va a producir olas migratorias. Esto junto al avance militar cristiano. El avance cristiano desde el norte hacia el sur va a desplazar a muchos miembros de comunidades judías de los territorios de Castilla, etcétera, etcétera. De Castilla y de Aragón, incluso, hacia el sur. Pero a la vez, la llegada de los almohades, si lo he dicho bien, va a desplazar a otros judíos hacia el norte. Algunos incluso salen fuera de la península y se van, como es el caso de Maimónides, que primero marchó al norte a la zona del Magreb y luego fue a Tierra Santa, a la Tierra Prometida, y luego ya se estableció en Egipto. O el caso de un autor que vamos a ver ahora, que decidió irse a Europa. Con estos dos autores, con estos dos autores que ven ustedes aquí, Abraham Ibn Ezra, que fue Mesorer y Paitán, y Al-Harisi, Mesorer y Paitán, podemos considerar que el periodo de madurez de la poesía judeo-andalusí. Siempre tenemos que tener en cuenta que Al-Ándalus no es Andalucía, que luego siempre me dicen, bueno, Abraham Ibn Ezra era de Tudela como Yehuda Alevi, y su actividad principal no fue la poesía, pues destacó como astrónomo, exégeta, gramático y filósofo. Tras las persecuciones almohades, él decide abandonar Sefarad y peregrinó por toda Europa. Estuvo en Italia, estuvo en Francia, en Inglaterra, y su poesía, tanto religiosa como secular, está compuesta principalmente por poemas estróficos. Vemos como aquí ya hay un cambio radical en la poesía de Abraham Ibn Ezra. Abraham Ibn Ezra destaca por su papel como transmisor de la cultura judeo-andalusí por Europa, sobre todo en el ámbito de la gramática, en el ámbito de la exégesis o de la filosofía. Pero sigue empleando todas las características principales de la poesía religiosa judeo-andalusí, en la que se conservan ciertos rasgos árabes, de calco árabe, y el intento de escribir en un hebreo bíblico, pero en los poemas y en los otros escritos también, por supuesto, de Abraham Ibn Ezra, ya encontramos algunas expresiones con clara influencia romance. Esto va a ser una innovación que luego veremos en otras escuelas. Y a finales del 12, Abraham Ibn Ezra va a vivir a finales del 11, y a finales del 12, 1170 a 1230, vivió Yehuda al-Harisi. Desde luego, el ultimísimo poeta, Mesorer y Paitán, de cierta importancia, que va a conservar las características de la poesía de la corriente judeo-andalusí. Él fue autor de una macama impresionante, Tasquemoni, y en esa macama aparte de que escribiera poemas aparte, va a incluir muchos poemas. Saben ustedes la técnica, prosa rimada, con inserción de poemas, tanto del autor de la macama como de otros autores que recoge al-Harisi. Bien. Prácticamente con esto terminaría la poesía judeo-andalusí. Pero solo quiero dar un pequeño
una pequeña nota, y es decir que la escuela castellana conservó durante tiempo, sobre todo en Toledo, las características de la poesía judeo-andalusí. Incluso, sobre todo, la familia Bulafia van a ser los más destacados, y o Benveniste Vargilla, etcétera, etcétera, que es más poeta religioso, pero los Bulafia son más poetas seculares, y prácticamente siguen las características de la poesía judeo-andalusí. En la escuela catalano-aragonesa, toda la escuela de Girona, se acerca más a la poesía mítica, pero aquí hay que decir que realmente la situación social y política para los judíos había cambiado radicalmente. No van a vivir, podemos decir, dentro de las dificultades y sin caer en el tópico de la vida maravillosa de Al-Ándalus, van a vivir una época más convulsa, van a empezar las persecuciones, los asaltos a la judería, y entonces realmente que culminan en el 1392, sí, lo he dicho bien, y entonces ya no va a estar, los autores no van a estar tanto para cantar poemas seculares, no cantan al amor, no cantan a la vida, no cantan, van a escribir más poemas de tipo religioso, sobre todo elegías religiosas, y otros géneros como son las crónicas, etcétera, etcétera. Este resumen de la poesía judeo-andalusí y su influencia en el resto de los territorios peninsulares nos permite ver cómo es en Al-Ándalus en los primeros tiempos, tras la conquista cristiana, se va a dar el fenómeno, pero luego ya prácticamente desaparece. La poesía religiosa, y con esto termino, aunque no era exclusiva del uso sinagogal, sí está ligada al mundo religioso. Y la segunda, en parte dedicada a los personajes notables del judaísmo hispano, pero yo creo que también va a ser un vehículo, hemos dicho, para exaltar la lengua hebrea, evidentemente, pero también para expresar los sentimientos de los poetas. Vemos a Moshe Ibn Ezra llorando por la pérdida de Granada, vemos a Ibn Gabirol lamentándose de su desgracia física y la pérdida de su familia, de su enfermedad, también cantando a los efebos, a la amada, etcétera, etcétera. Y hay aquí, y con esto realmente termino, quiero hacer una curiosa precisión. En numerosas ocasiones es difícil en la poesía judeo-andalusí distinguir si algunos poemas son poemas religiosos o poemas seculares, pues utilizan las mismas técnicas. Bueno, aquí tenemos un poema de Labrat, que es un poema religioso, etcétera, etcétera. Pero yo voy a leerle dos poemas que creo que no he recogido en esta presentación. Es de Buenubas, Al-Mutami. Bien. Miren, este poema, los pechos de la bella por la noche abraza, los labios de la hermosa por el día besa. Reprenda a todo adversario, aconseja a quien suele escuchar la verdad que se encuentra en mi boca. No hay vida sino junto al hermoso. Bien, este poema realmente es un poema religioso, pero yo le voy a leer dos poemas y con esto acabo, para que ustedes me digan si puede ser un poema religioso o un poema secular. Y dice así, son dos poemas de Ingabirol. La paz sea contigo, amado mío, el blanco, el sonrosado. La paz sea contigo, el de la mejilla como una granada. Corre a llamar a tu hermana, por favor, sal a salvarla. Triunfa plenamente como el hijo de Isaí ante los de Amón. ¿Qué tiene hermoso de cara que desvelaste a la amada? E hiciste vibrar la voz del cual canto al son de las campanillas. Cuando quiera la amada, al momento me apresuraré y sobre ti descenderé como el rocío de Belmont. Y este otro que dice, habitaste en el campo entre las tiendas de Cusán, apostaste en la cima del Carmelo y miraste el monte Basán. Novia, levanta tu ojo hacia el jardín que fue destruido. Mira tu arriate que está lleno de rosas. ¿Qué tienen la de hermosos ojos? Que abandonaste en mi jardín para aceptar el de Yazán bajo los árboles de Disán. Ven, toma posesión del jardín, allí comerás delicia. El regazo de la hermosa de ojos se acostará y reposará. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, María José, por esta fantástica conferencia en la que hemos podido aprender
mucho sobre esta poesía, judeo-andalusí y te agradecemos muchísimo además que nos ilustres con esta muestra poética, ¿no? Final, con la que hemos podido todavía conocerlo más de cerca. Así que muchísimas gracias y esperamos verte por este canal muy pronto. Muchísimas gracias, Israel. Y a todos ustedes, muchas gracias por seguirnos en un acto más aquí en el canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Les esperamos muy pronto con nuevas actividades.